Todo bien, todo bien. Ok. Hola. Hola, Cristian, ¿verdad? Es que se me había bloqueado el micrófono. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a ¿Qué iniciar. quieres con tu nombre, Cristian? Ok, chicos, aparte de Oscar y Hugo, que tiene su base de datos en MySQL, creo, ¿alguien más ya la tienen o ha migrado en algún momento base de datos de Access a MySQL o Workbench o PHP? No, yo no. No, y yo tampoco. Espérame porque tengo la laptop del trabajo y déjame conectar en la otra laptop. Ahí te vengo. Ok, vamos a esperarlo media hora. Bueno, ok, como quiera estamos grabando la sesión. En este caso, bueno, platicando un poquito de lo que ya habíamos visto al principio del Tetra, pues SQL, pues es el lenguaje universal que lleva ciertas estructuras, ciertos comandos y y este lenguaje universal pues está adaptado en diferentes plataformas como gestores de base de datos o servidores de base de datos. En este caso, pues Oracle, que también utiliza enlaces de SQL, Access, como lo estuvimos practicando, utiliza parte de SQL. No podemos hacer triggers ni procedimientos almacenados, pero sí se pueden hacer consultas básicas como las que realizaron de SQL. Workbench también maneja por ahí el gestor y ahí sí se puede hacer lo que son triggers y procedimientos almacenados. PHP también utiliza su versión de SQL. Entonces, hay varios gestores que están adaptados o ingresan al lenguaje universal de SQL, por así decirlo, y cada uno pues tiene su estructura y su forma de realizar esas consultas. Ahorita el que yo tengo en la máquina es el Workbench con SQL, en el cual vamos a migrar o es necesario migrar la base de datos de Access. En algunos gestores de base de datos, aquí depende, muchos te piden el formato, que pases el formato de Access a un formato de, déjame ver dónde lo tengo aquí. Ok, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla aquí en Access. Ok, muchos me lo piden aquí, por ejemplo, cuando yo estoy conectado con un servidor, aquí donde dice más, puedo hacerlo, migrarlo, exportarlo con base de datos de ODBC cuando ya tengo un servidor conectado, exportarlo desde Excel y desde Excel convertirlo a un archivo CSV, o sea, un archivo de blog de notas, un archivo de texto, o en su caso compartirlo como archivo, guardar como y con una extensión de base de datos de Access 2000, que es por lo regular la versión que es más compatible con los convertidores. ¿Puedo utilizar un software? Sí, puedo utilizar un software directo para convertir mi base de datos y extraerla, que es en este caso lo que yo realicé. Yo utilicé el software de... Déjame, aquí lo tengo. Profe, una pregunta. Ajá. Si usé el otro formato, el más nuevo, ¿voy a batallar para hacer la migración? No, no batalla. Sí, lo único que ahí cambia, por ejemplo, son las posiciones probablemente de las estructuras, pero no, si es una versión más reciente, no debe de cambiar mucho. Batalla probablemente en el momento de localizarlas, pero ya entrando otra vez para ver dónde hago el query, para ver dónde están mis tablas, dónde se generó la base, ya nomás es cuestión de identificarlas, pero no batalla. Ok, perfecto. En este caso, yo lo primero que hice fue, para migrar mi base de datos de Access que yo utilicé, si se pone un poco lento por ahí, mi conexión me está marcando que está inestable. Ven mi pantalla de Access, ¿verdad? No, la de blog de notas. Blog de notas. A ver, vamos a ver. Ok. En este caso, lo primero que yo hice es guardar mi archivo de Access, archivo, guardar como, en lo que es mi base de datos, y le puse la compatibilidad de base de datos Access 2000, ¿ok? Lo guardé en, creo que es mis documentos, algo así, si no lo vuelvo a guardar. Aquí ya está, de hecho está en documentos. Yo lo guardé que en ese formato, acá abajo dice Access 2000 para guardar la compatibilidad. Lo guardé, cerré mi archivo y bajé a ver, espérenme.
Aquí está mi bloque de notas. Aquí está la liga. Bajé este, por así decirlo, convertidor de base de datos que lo veo. Aquí está. Para yo convertir mi base de datos a un formato de SQL o MySQL. En este caso yo ocupé el que dice Access to MySQL. Lo descargué y me abrió un archivo. Déjenme ver si aquí lo tengo. A ver dónde lo guardo. Estoy buscando. Déjenme comparto mi pantalla. Ok. Este es el instalador. Solamente le di a aceptar. Le fui dando lo que es siguiente, siguiente, hasta que me instalara lo que es el archivo. Déjenme. Ya se trabó mi. Escape, cancelar. Le digo que está medio lento mi internet. Bueno, con ese convertidor que yo bajé, ya nada más por ahí en algunos editores o en algunas funciones de su computadora probablemente les pida la actualización de Office o de un componente o plugin de Office porque tiene por ahí plugins de Office, ya nomás lo actualizan y ya se ejecuta. Al momento de que lo van siguiendo, pues ya se convierte su base de datos. Déjenme y les comparto dónde o en qué forma se tiene que guardar. Ok, aquí está. Ok, si logran ver mi pantalla, yo le puse almacén SQL que lo convirtió como un librito en color gris. ¿Sí lo observan en mi pantalla? Sí. Ok, bueno, una vez que ya ocupé ese editor, lo convertí. Posteriormente yo tengo Workbench y vamos a abrirlo. Acá lo tengo. Ok, una vez que yo tengo, ¿sí observan mi pantalla? Bueno, ya aquí en este caso a mí me abrió Workbench para obviamente también lo bajé. ¿De dónde? De MySQL, solamente lo descargué. Hay algunos componentes que hay que ingresarle o que primero hay que descargar los complementos de preferencia, pues que sea el complemento básico, pero agregando Workbench y SQL para que se pueda correr o ejecutar. Posteriormente, una vez que ya ingresé a esta plataforma, pues bueno, voy a crear en este caso el nombre de la base donde yo lo quiero almacenar. En este caso ya lo creé. Por ahí nada más le di aquí donde dice Create New Shadema. Le di un clic y obviamente me mandó a esta misma pantalla donde me aparece un nombre. Lo único que le doy agregar el nombre y aquí me aparece aplicar y se agrega. En este caso yo ya lo tengo. En este caso yo le puse almacén. Ahora, dentro de almacén, y una vez creada, ¿dónde las veo? Aquí está, por ejemplo, también aquí hay importar base de datos, exportar base de datos. En ese caso yo lo hice de esta forma, solamente primero generé el nombre de la base donde se va a registrar. Ya con el momento de que le di schemas, ya aquí me creó lo que es el nombre, el almacén. No tenía nada, como por ejemplo esta que dice sys, no tiene más que una tabla, pero esta es por default del sistema. Entonces aquí en almacén, una vez que ya lo tengo yo agregado, creándole, aplicando, le doy un clic, le doy clic derecho y le voy a dar Sets as Default, ¿ok? Para que a mí me seleccione esta en específico. Posteriormente me voy a ir aquí a Server, y donde dice Server le voy a dar Data Import. Y una vez que le doy Data Import, voy a seleccionar aquí donde dice importar el contenido, las filas. Selecciono la ubicación donde yo puse la conversión. En este caso, si dan cuenta, aquí ya me aparece
la de almacén SQL, la seleccioné, no la voy a seleccionar porque ya la tengo, si no me la va a duplicar. Y me aparece aquí, ya selecciono el nombre de, por ejemplo, que yo creé, ya tengo la de almacén, seleccioné almacén y le di a aplicar que está más abajito y ya me lo creó y me trajo acá del lado izquierdo mis tablas que yo tengo, ay, perdón, se me hace que la pasé a esta. La que yo tengo acá de este lado izquierdo. Se dan cuenta que ya tengo pedidos, productos, pedidos. Esta yo la creé apenas y la de socios, por así decirlo. La de ustedes creo que nada más tiene pedidos, productos o productos pedidos. No me acuerdo exactamente cuántas son las tablas de la base que yo les compartí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, Yo solo una que tiene que guardarse con el mismo nombre, como se llama la tabla. No, le puede poner usted otro nombre diferente. Ok. ¿Alguien más? Ok. Para poderla migrar, ¿es necesario que descarguemos todo eso, mi SQL Workbench? No, puede utilizar PHP, puede utilizar Oracle, dependiendo del gestor de base de datos que usted utilice. En este caso, yo porque tenía ya instalado en mi máquina MySQL, pero con Workbench. Ok. Ya que, como les comento, es cada gestor, en este caso la explicación es sobre Workbench. Creo que es la versión más reciente, no me dejó instalarla en mi computadora, puede ser por incompatibilidad de mi sistema operativo o alguna otra aplicación, pero hay otra versión más reciente y nada más cambia lo que es la estructura. Y hay versiones más viejitas todavía, que es la interfaz solamente cambia en cuanto al diseño, pero casi prácticamente del lado izquierdo en la parte de arriba, pues vas a encontrar los comandos necesarios que vas a utilizar. Por ejemplo, PHP, puedes también extraer, aquí también lo puedes hacer con primero migrar tu base de datos a Excel, luego de jalarlas desde Excel o convertirlas a un formato CSV o Open Document, también hay un formato de Open Document donde tú puedes extraerla y migrarla, pero cada versión o cada gestor tiene sus especificaciones, entonces por eso en algunas ocasiones si tú lo quieres hacer de esta forma con PHP lleva otro procedimiento de acuerdo a su versión. Ok. Ok, bueno, ahora, ¿cuál es la finalidad de migrar las tablas o la base de datos aquí a esta versión? Pues como les comenté, para realizar un trigger pues un trigger donde no funciona con Access, con ese gestor, pero sí funciona con otras versiones de MySQL. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a trabajar específicamente una base de datos, ya no va a estar local, como normalmente estaba en Access, que yo puedo gestionar una base de datos local. Aquí ya es una versión, pues para que mi servicio o mi red o mi base de datos, perdón, esté en una red o en una plataforma donde va a ser multiusuario, por así decirlo. ¿Cómo yo voy a estructurar o qué es un trigger? Ok, les comparto la pantalla. Aquí están. ¿Sí observan la pantalla del tema de triggers? sí. Sí. Ok, me dice que los triggers, voy a terminar diciendo tigre, pero son triggers, son disparadores. Se ve probablemente un tema complejo y pueden acumularse muchos comandos, pero la finalidad del trigger o la utilidad de los triggers o cómo se crearon los triggers es que desencadenan un evento. Un trigger es, por así decirlo, un objeto. Una base de datos es un objeto, una consulta es un objeto, un índice es un objeto, entonces trigger también es un objeto, es otra forma, otro tipo de consultas. Nos dice que tenemos una tabla y queremos realizar una acción en concreto, pues queremos que ocurra algo después de que se desencadene un evento. Y este evento puede suceder desde el momento de que yo inserte registros en una tabla, actualice registros en una tabla o elimine estos registros en una tabla o base de datos. Al momento de que yo haga estas acciones, se va a desencadenar una acción, que en este caso el trigger, que es un objeto. ¿Qué es lo que va a hacer el trigger? Pues va a ser la acción de hacerme como un respaldo, ya sea actualización, inserción o eliminando datos. ¿De dónde? Pues de una tabla principal de la que yo estoy trabajando. Entonces, para hacer un trigger, primero tengo de crear una tabla. ¿Ok? Una tabla donde se van a guardar esos eventos.
Luego debo de crear el trigger y el trigger le debo de decir con qué tabla va a trabajar, hacia dónde va a guardar esos elementos y de dónde va a sacar ese respaldo. Entonces tenemos 3 puntos importantes o 2 puntos importantes en los cuales debe trabajar el trigger. Una, sobre la base de datos donde se va a realizar el movimiento, ya sea la inserción, la actualización o la eliminación de datos. Y la otra tabla es donde se van a guardar esos elementos que fueron movidos o insertados o actualizados de esa tabla o de esa base de datos principal. Entonces, por eso ahí nos habla de que el trigger es un objeto que va a crear algo después o antes de realizar alguna acción. Ok, por ahí hay 3 tipos por así decirlo, de movimientos o de inserciones o de actualización de objetos, ya sea puedes insertar, puedes actualizar o puedes eliminar. Por ahí también nos dice en la diapositiva y está fundamentado que no podemos o no es soportado en Access, que sí Access utiliza parte de la estructura de SQL, pero no se ejecutan porque los triggers se desarrollan en una base de datos ya que esté en un servidor. Y entonces en una base local, que es como es Access, pues no va a funcionar, por eso no está sustentada. ¿Cuándo se van a ejecutar los triggers? Los triggers utilizan 2 puntos importantes, el before y el after. Before significa antes de que ocurra esa acción y after después de que ocurra esa acción. Entonces, hay de 3 tipos, insertar, update y la de eliminar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ese punto? No. Claro, todo. Perfecto. Para hacer un trigger, además de crear una tabla y además de indicarle sobre qué tabla va a trabajar, yo debo de dar, hay varios auxiliares, que yo debo de utilizar, como el for each round, que significa por cada registro, y el for each statement, que es por cada sentencia agregada. Entonces, esos son 2 términos también que yo voy a estar manejando para la creación de los triggers. Indicarle sobre qué valores va a trabajar. Cuando yo utilizo la palabra values para indicarle qué datos va a guardar, y el auxiliar de into para yo decirle dentro de qué tabla va a guardar esa especificación. Entonces también son partes o elementos importantes de la creación de un trigger. Ahí están viendo algún ejemplo de un pequeño fragmento de un trigger. ¿Sí ven mi diapositiva o no se logra ver? Sí, sí, se alcanza a ver. Ok, aquí ahorita se los voy a explicar a detalle. Nos dice que primero debemos de crear una tabla. Aquí nos está indicando que vamos a crear una tabla. Mi tabla se va a llamar registros productos y va a contener, en este caso, código artículo, nombre artículo, precio, etcétera. Bueno, punto importante. Me regreso al Workbench. Aquí está. Primero, para yo crear un trigger, debo de saber en qué tabla voy a trabajar. Ok, yo quiero hacer un trigger para productos y yo decirle a productos, ok, cada vez de que me insertes datos en esta tabla de productos, bueno, ves respaldándome o ves insertando esos datos que yo estoy registrando, estoy insertando en otra tabla diferente. Si se dan cuenta, aquí dice código artículo, sección, nombre artículo. Entonces, cuando yo vaya a crear un trigger, tengo que poner los mismos campos que tiene mi tabla de origen donde yo estoy trabajando. Ejemplo, vamos a ver aquí. Ok, aquí, por ejemplo, está un trigger. Primero, número 1, es crear la tabla. Yo voy a trabajar sobre sobre la tabla de productos, ¿ok? En esta tabla de productos. Y voy a identificar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿ok? Esos 7 campos yo los tengo que agregar. Entonces, le tengo que decir, ¿dónde está mi? Ok, le voy a decir, crea una tabla que se va a llamar registros tab, yo así le puse. Ahí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, cómo se vaya a llamar su tabla que se va a almacenar. En este caso yo le estoy indicando, yo le estoy diciendo que se va a llamar registros tab porque, o también le puedo poner productos
registros o tengo que, aquí es importante que yo identifique o le ponga el nombre principal de la tabla. Por ejemplo, le puedo poner productos tab. No le voy a poner el nombre como tal, como se llame la tabla, pero sí tengo que poner un identificador. Yo le puse registros porque voy a estar utilizando registros, ¿verdad? Aquí lo más recomendable es que tú le pongas el nombre o algo que te identifique que vas a trabajar sobre esa tabla. Entonces aquí yo estoy creando la tabla, no estoy creando el trigger, solamente estoy creando la tabla y esa tabla, ¿sí? Con otro nombre, por así decirlo, va a contener código artículo, en este caso va a ser varchar. Si quieren voy a copiar esto para que vean cuál es cómo se va dando la diferencia cuando yo lo voy creando en Workbits. Ok. Ok, aquí le estoy diciendo que me cree una tabla. Esa tabla se va a llamar registros tab. De hecho, yo aquí lo tengo. Si ven del lado, si ven mi Workbits. Sí. Ok, aquí del lado izquierdo ya se creó esa tabla. Aquí está, registros tab. Ya lo creé. Y esa tabla va a contener código artículo, tiene que contener los mismos campos que contenga mi tabla principal donde yo voy a estar trabajando. En este caso, pues sería, ahorita ahí se está actualizando el código artículo, sección, nombre artículo, precio y fecha. Entonces, déjenme me regreso. Se trabó otra vez mi... Espérenme, se trabó mi compu. No sé, es que desde la mañana estoy batallando con el internet. ¿Qué compañía tiene, profe? Y sí, ¿cómo ves? No, pues sí, talenta también a mí. En serio, se me hace que ya nos estamos saturando entonces de tantos. Por ahí escuché que también Excel. ¿Mandé? Ahí va, ahí va, ahí va. Que él también Ahí tiene está. Easy, dijo alguien. Helio. No. Cristian. Cristian, de seguro. Por eso no entrega los trabajos a tiempo. No se crea, Cristian. Ok, entonces aquí le estoy diciendo, voy a crear mi tabla se va a llamar registros tab y tiene que contener los nombres de los campos, por así decirlo, de la tabla principal, en este caso productos. Aquí como primer punto, yo como hice un ejemplo, y ese rato lo hice rápido, no puse todos los campos, ¿sí? Entonces aquí me faltaron campos por agregar. Entonces tengo que declarar el nombre del campo tal y como está escrito. De hecho, aquí hay un error también. Tiene que llevar acento en el campo de nombre de artículo, así como hemos estado escribiendo el nombre de los campos, tienen que estar igual, ¿ok? Y aquí, el punto importante, cada tabla que yo cree, le voy a crear al final, si yo estoy creando un trigger, un campo que se va a llamar, yo aquí le puse insertado. Tiene que ser de tipo fecha. ¿Para qué? Para que en este campo se vea reflejado la fecha en la que se hizo tanto la eliminación, la actualización o la inserción del dato que fue realizado sobre su tabla principal. Entonces tienen que agregar el nombre del campo. Yo le puse nombre insertado, por así decirlo, pero tiene que ser el último campo, tienen que declararlo como tipo fecha. ¿Ok? Independientemente de los campos que tenga su tabla, adicionalmente tienen que agregar el de fecha. Entonces yo O ya sea, tengo... es como ponerle un log al trigger, ¿o qué? Para que se registre cada que entra. Así Cada es. que hace algo. Es correcto, tiene que registrar la fecha. ¿Por qué? Porque a usted le va, por ejemplo, si usted le dicen, ¿sabes qué, Hugo? Tú estás a cargo de la base de datos y quiero que tú estés monitoreando si alguien entra en la base de datos, quiero saber quién eliminó algún dato, por así decirlo. Entonces, ¿qué haces tú? Vas a crear un trigger sobre esa tabla o sobre esa base de datos y que al momento de que tú ingreses a tu base de datos, que sea tu trigger, por así decirlo, donde se está respaldando, tú vas a ver la fecha en la que se hizo el movimiento. Entonces, por eso es importante que tú le agregues ese último campo. Porque ahí vas a ver la fecha del movimiento tanto cuando se insertó el dato, cuando se eliminó o cuando se actualizó, por así decirlo. Y pues obviamente también aparece el usuario de quien realizó ese movimiento. Ok. Perfecto.
Bueno, aquí ya creé mi tabla. ¿Sobre quién la creé? Pues sobre mi tabla principal, que en este caso es la de productos. Cuando yo inserte un producto, en este caso es el ejemplo insertar. Tanto puedo insertar, eliminar. En este caso yo lo voy a hacer sobre una inserción. Aquí no le tengo que indicar todavía que me va a insertar porque aquí solamente estoy creando la tabla, todavía no estoy creando el trigger, ¿ok? Entonces ahí ya creé la tabla. Se crea, le doy aquí, más abajo aparece cuando lo corro, aquí está la flechita, se corre y aquí me aparece que ya se corrió, que ya cumplió, está correcto. Una vez que ya hice mi tabla, pues bueno, voy a darle aquí a actualizar y ya me va a aparecer acá donde están todas mis tablas. Y aquí debe de aparecer la tabla nueva que creé. En este caso yo le puse registros tab, ¿ok? Y aquí no tiene datos. Si yo la corro o la ejecuto, no me tiene datos, pero sí tiene los 3 campos. Este es un ejemplo, me faltaron más campos por agregar y al final pues tiene que tener el nombre del campo insertado que va a acumular lo que es la fecha. Una vez que ya creé mi tabla, ahora sí me voy a crear mi trigger. Déjenme, me voy al... Ok, ¿sí logran ver mi bloc de notas? Sí, sí. Ok, una vez de que ya creé la tabla, ahora voy a crear el trigger, ¿ok? Le voy a decir igual con el comando créate trigger y le voy a poner el nombre de mi trigger. En este caso yo le puse, este es el nombre del trigger, productos AI, por así decirlo. ¿Por qué? Porque voy a trabajar sobre mi tabla de productos. Entonces lo más recomendable es que le pongas el nombre de la tabla con quien vas a trabajar, porque lo estás identificando. Vas a poner un guión bajo y la A significa after, o sea que va a ser una inserción después. Aquí si se dan cuenta es ahí, me va a decir qué significa ahí. Si te das cuenta aquí dice after. Le estoy diciendo, créame un trigger con este nombre que va a insertar después. Pero yo aquí, para saber qué es lo que me va a hacer el trigger o yo identificar a qué se refiere ese trigger, ok, este trigger que está trabajando en la tabla productos va a ser una inserción después de que ocurra pues algo, ¿verdad? Ahorita le voy a indicar en este caso después de una inserción. Entonces por eso es recomendable siempre al nombre de tu trigger ponerle el nombre de la acción que va a realizar y qué es lo que va a realizar. Si en este caso fuera eliminar algún dato, entonces en vez de insertar o insert, ¿qué letra pondría? ¿Sería antes? No, si sería, por ejemplo, si sería antes que utilizaría el before. Before es antes y after es después. Son dos términos que yo voy a utilizar. Si yo quiero que haga una acción después, entonces en vez de la A voy a utilizar la B. No, ve. Y en este caso, si yo no quiero insertar y quiero eliminar, por ejemplo, el comando para eliminar, ¿cuál es? El delete, ¿no? O delete. Entonces, en vez de ser I, sería D. Entonces, aquí no es importante o necesario, por así decirlo, que tú lo pongas, pero sí es recomendable para que tú después, al momento de ver tus triggers, tú sepas qué hace ese trigger, porque si no lo identificas, es decir, pues no sé qué hace este trigger, entonces, ¿a qué se refiere? Si tú lo ves, entonces ya después acá dentro de tu lista, déjame y me voy a, que ya lo tengo creado. Déjenme ver dónde lo puse. Ok. Comparto la pantalla otra vez. Ok. Aquí, por ejemplo, como ya puse mi nombre de mi tabla, se llama registros tab. Aquí es donde va a almacenar los datos. Pero cuando yo creo el trigger se va a crear en la tabla donde yo le dije que va a trabajar. En este caso va a ser en productos. Si yo despliego productos, acá abajo dice triggers. Entonces, cuando le doy un clic al trigger, aquí ya dice que yo hice un trigger. Entonces, aquí se refiere a que este trigger está dentro de la tabla de productos, pero ¿qué está haciendo este trigger? Está haciendo una inserción. ¿Cuándo? Significa después. Es correcto. Entonces, por eso es indispensable, porque si tú creas muchos triggers sobre esa misma tabla, pues se van a ir acumulando abajo y después no vas a saber qué hace ese trigger. Entonces, por eso es importante que tú lo puedas identificar de esa forma. ¿Alguna duda hasta ese punto? No. Ok, bueno, entonces, ¿ya ven mi blog de notas otra vez? Sí.
Perfecto. Entonces, aquí ya le dije que se va a crear un trigger de nombre tal y le estoy poniendo un identificador porque en este caso va a ser una acción, va a insertar después. ¿En dónde va a insertar esos datos? ¿O en qué tabla va, perdón, en qué tabla va a trabajar o de dónde va a sacar esos datos insertados? Pues le tengo que indicar en la tabla. Yo les comenté que en la tabla, productos, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahí es donde yo voy a utilizar el for each route, ¿sí? ¿Qué significa por cada registro? Porque estoy haciendo una inserción, no estoy utilizando, por así decirlo, una base de datos que sería una sentencia. Entonces es for each route es por cada registro. Si yo quisiera que trabajara por sentencias, entonces le tendría que decir for each statement, por así decirlo. Es por cada sentencia. Entonces, for each route es por cada registro que yo inserte, me vas a realizar esa acción. Ok. ¿Qué vas a realizar? Vas a insertar. Ahora sí, ¿a dónde voy a insertar? Pues a la tabla que yo creé, que en este caso se llama registros tabla, que es esta tabla. Bueno, aquí en este caso me faltó ponerle la mayúscula porque tiene que llamarse igual como yo lo mandé a llamar acá. Si no, va a empezar a tener inconsistencias. Así como yo le puse el nombre de mi tabla cuando la creé, así le tengo que mencionar en qué tabla va a guardar esos registros, ¿ok? Es por cada registro que tú insertaste después de, insértamelo o guárdamelos ¿dónde? Pues en esta tabla que yo creé. ¿Y qué vas a guardar o en qué campos? Le tengo que mencionar los campos. Los mismos campos que yo agregué acá arriba, acá mismo los tengo que agregar. Ya no los tengo que ponerle, en este caso, qué tipo de carácter va a ser, porque ya tengo declarada la tabla. Lo único que le voy a hacer mención es relacionar a qué campos van a ir agregados. Y también pues tengo que poner el nombre de mi campo, que en este caso se llama insertado, que fue el de tipo fecha, ¿ok? Ahora sí, le tengo que decir qué valores me va a guardar ahí. Pues bueno, el new es me va a agregar el nuevo código que yo agregué, el nuevo artículo, el nuevo precio, dependiendo del campo que yo tenga agregado. Si aquí yo tengo más de 5 campos, acá también le tengo que decir new y el nombre del campo. Y aquí también tengo 5 campos, acá tengo que tener los 5 campos, aquí igual tengo que tener los 5 campos. Punto importante, new es ahora. ¿Por qué? Porque estoy insertando. Al momento de que yo haga una inserción después de realizar algo, me vas a guardar el nuevo dato que ya estás utilizando. Aquí también utilizo la palabra all. ¿Para qué utilizaría el all? Pues para el registro anterior, ¿no? Para el registro anterior, exacto. En este caso, pues bueno, aquí las sentencias de all y new se estarían utilizando dentro de este espacio. Y el now es porque yo como aquí le indiqué que este campo es un tipo fecha, le tengo que decirle, ok, al momento de que yo actualice estos datos, me vas a estar guardando aquí la fecha. ¿En dónde? En el campo insertado. Entonces siempre el último campo siempre va a ser de este tipo, now. Y vas a abrir y cerrar paréntesis para darle una estructura de control. Y ahí termina nuestro trigger, por así decirlo. Y al momento de que yo ya lo corro, al momento de, déjenme y lo copio, me voy al... Déjenme, agarro la pantalla, aquí está. Ok, al momento de que yo agrego en una nueva sentencia, create, ok. Al momento de que yo lo corro, ahorita no me va a correr porque ya tengo uno. Cuando tú corres ese trigger, aquí en la parte de las tablas, en la parte donde tú creaste o donde tú te referiste a esa tabla, ahí abajo se va a crear ese trigger. Aquí en el apartado de triggers, tiene que decir el nombre que tú le pusiste al trigger. Entonces, cada vez de que tú estés realizando algo dentro de la tabla de productos, ese trigger o esos datos se van a estar guardando en qué tabla, en la tabla de registros tabla.
¿ok? Esta tabla se va a estar actualizando cada vez de que tú hagas una acción aquí. O es muy importante que aquí yo creé uno de para insertar después de realizar algo. Si yo quiero eliminar, tengo que crear otra tabla donde se van a almacenar esos datos eliminados, porque si no, si yo lo hago o trabajo sobre la misma tabla, se me van a empezar a empalmar los datos. Entonces, siempre que yo quiera crear un trigger, tengo que crearle o especificarle una tabla nueva en la que va a estar trabajando. Ok. ¿Alguna duda hasta ese punto con respecto al tema de triggers? Yo más una que cómo crear otra tabla. Ok, lo mismo hace, por ejemplo, la clean file, un nuevo query y va a crear una nueva tabla. Créate table y el nombre de la tabla que usted, ya aquí depende cómo quiere que se llame esa tabla, dependiendo también relacionando a qué tabla va a trabajar. Ok, ya. ¿Alguien más? Yo nada más de cómo migrarla porque batallé bastante para aprender la otra laptop. Ok, yo lo hice. Pero igual si quiere, les pregunto a estos chavos para que me digan cómo. Ok, si no, como quiera el video ahí está y también lo expliqué al principio, si no, como quiera ahorita lo subo. Yo te digo, amigo.